Bienvenidos a nuestro podcast Edificándonos en la Fe. Pastor, ¿le parece si comenzamos de inmediato con el tema que nos corresponde hoy, que sería el discipulado intencional en la iglesia local en este primer episodio? Amén. Bien, vamos de inmediato. Pedimos disculpas también a los hermanos que estuvieron desde antes esperando que comenzáramos. Bueno, tuvimos algunos problemas de internet, pero ya se solucionaron y esperamos que este programa funcione en su totalidad de la mejor manera. Así que, como dice Daniela, vamos a iniciar, en honra al tiempo también vamos a iniciar. Y bueno, el tema que hoy día viene es un tema interesante, es un tema muy profundo, un tema que da para mucho. Vamos a tratar de resumirlo nosotros en el programa de hoy porque hay mucho que hablar en cuanto al discipulado intencional. Efesios capítulo 4, el gran apóstol Pablo menciona ahí 5 ministerios de autoridad. Y dice que esos 5 ministerios de autoridad, entre ellos pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, fueron dados a la iglesia, es decir, a los creyentes, para que estos 5 ministerios trabajen de manera que la iglesia pueda crecer, pueda madurar, pueda, ¿verdad?, llegar a servir al Señor de la mejor manera. Es decir, estos 5 ministerios son para que la iglesia pueda crecer. Y cuando decimos iglesia nos referimos a los hermanos, es decir, la hermandad pueda crecer, pueda madurar en el Señor y puedan convertirse también en servidores potenciales del Señor. Y a lo largo de nuestro ministerio, de nuestra labor como pastor, hemos visto muchas falencias en muchas congregaciones, también en la nuestra en un principio, por ignorancia, por error o simplemente por no contar con la guía de un mentor que nos muestre cómo hacer bien nuestro trabajo de pastorado, de liderazgo. Yo nunca me olvido de las palabras de Dios a Moisés cuando Moisés no sabía cómo dirigir el pueblo y Dios le dice: muéstrales tú el camino, señálales tú por donde ellos deben andar y lo que deben hacer. Y creo que necesitamos ese tipo de personas, mentores, y muchos por no contar con un mentor, por no contar con una educación en comparación con otros ministerios que sí preparan a la gente antes de llamarlo. Muchos de nosotros nos hemos formado, ¿verdad?, así simplemente por iniciativa propia, buscando al Señor, pero no es la idea. La idea del discipulado es muy importantísima. Esto pasa harto en el ámbito pentecostal, se vive harto este desorden, si se puede decir. Y bueno, queremos también, para que las personas participen, los que nos están mirando, contestar a la pregunta para la audiencia el día de hoy es: ¿hacen discipulado en su congregación? ¿Y de qué manera lo hacen? ¿O usted personalmente hace discipulado y cómo lo hace? Para que pueda ir compartiendo sus comentarios, también dejando sus saludos y nosotros los vamos a estar leyendo al final del tema. Amén. Bueno, esa es la manera que ustedes pueden participar. Hemos querido hacer este primer programa en vivo, sabiendo y conociendo los riesgos que eso implica, que se puede cortar la transmisión o pueden pasar un sinfín de cosas, pero también hemos querido interactuar con ustedes. Por lo tanto, ojalá puedan responder aquellos hermanos que no son parte de nuestra congregación a esta pregunta: ¿están haciendo en su iglesia, en la congregación, discipulado? ¿Y de qué manera lo están haciendo? Nos interesa saber. Ahora bien, nosotros no pretendemos saberlo todo, ¿ya? Y tampoco pretendemos tener solución para todos los problemas. Simplemente queremos aportar de lo que sabemos, de lo que la experiencia nos ha dado y también de lo que la Biblia nos habla, nos arroja, ¿ya? Pero insistimos que este proyecto que estamos realizando es para bendecir a la iglesia del Señor. Queremos que muchos, ¿verdad?, sean perfeccionados, incluyendo a los líderes. Ya, yo sé que hay muchos que anhelan hacer lo mejor para Dios y no tienen y no saben cómo hacerlo. Entonces deseamos, ¿verdad?, que muchos líderes, pastores, encargados de obra, ojalá puedan acceder a esta información al día de hoy y con humildad puedan recibir la enseñanza a fin de ordenar sus congregaciones y comenzar a trabajar de manera intencional, bien dirigida, para realmente experimentar un crecimiento numérico, pero también un crecimiento en cuanto a la madurez, a la calidad de creyente. Ya sabemos que la iglesia
evangélica, pentecostal, carece muchas veces de este orden. Hay muy buenas intenciones, hay muy buenas personas, hay muy buenos ministros, pero lamentablemente no hay una formación. Y eso, ¿verdad? Lamentablemente nos juega en contra. Y muchas veces vemos escándalos y vemos situaciones que en vez de aportar, van en desmedro de la iglesia pentecostal. Nosotros queremos eso, ordenar ciertas cosas, dar algunas pautas. Y lo ideal es perfeccionar, es que usted, ministro, pastor, líder, encargado de obra y hermano, se interese por hacer un discipulado real, un discipulado verdadero que le permita a usted crecer como cristiano. Y alguien dirá, yo han pasado los años, nunca me lo hicieron, ¿puedo yo hacerlo? Nunca es tarde. Claro que sí, y además recalcar que nosotros somos una iglesia de línea pentecostal. Sí, por supuesto. Sí, lo hemos dicho muchas veces. Bueno, aquellos que nos conocen saben que es así. Creemos en los dones del Espíritu, creemos en la manifestación del Espíritu, creemos, ¿verdad?, en el movimiento pentecostal, pero el sano, el auténtico, el genuino, no las burdas imitaciones que se ven en el día de hoy. Pero por sobre todo creemos nosotros en la palabra, exacto, en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo principalmente Cristo la piedra principal de este edificio llamado iglesia. El discipulado es un tema que se habla mucho, pero como lo conversábamos hace un ratito atrás, es cómo hago el discipulado. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, cómo lo llevamos a cabo. Bien, bueno, bien dice nuestra hermana Daniela, mucho se habla del discipulado y usted busca en internet, quizás muchos plantean la necesidad del discipulado, pero son muy pocos los que dan pautas para hacer un discipulado bien enfocado, correcto. Y vamos entonces, con la ayuda del Señor, a introducirnos en este tema, entendiendo, ¿verdad?, que el discipulado intencional en la iglesia local debe ser una necesidad, que es el tema que nos convoca el día de hoy. El discipulado intencional en la iglesia local. Cuando decimos intencional, es decir, discipular, enseñar a la gente con un propósito, con una meta, alcanzar logros. Y vamos, ¿verdad?, a citar Mateo 28, versículos 18 al 20, donde la Biblia dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí está la orden, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vuelve acá a recalcar el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está la orden de Cristo para los discípulos, los apóstoles, que ellos tenían que ir por el mundo, ganar almas y hacer discípulos, enseñándoles. Ahí está la clave del discipulado, la enseñanza, que guarden todas las cosas, ¿verdad?, instruyéndolo en todas las áreas. ¿Ya? La iglesia, sabemos que la iglesia se compone de la iglesia universal, que es los creyentes en todo el mundo, y también la iglesia local, que es donde usted y yo nos reunimos, donde nos damos cita. Esa es la iglesia local. Por eso hablamos del discipulado intencional en la iglesia local. No estamos hablando de la iglesia universal, sino que donde usted se congrega, donde usted participa, hay discipulado, se hace discipulado, hay un discipulado serio, se hace seguimiento a la gente, se acompaña a los recién convertidos o simplemente es a la suerte, es lo que entiendan, lo que comprendan o que se acerquen a alguien, ¿verdad?, que se dé el tiempo para poder enseñarle. Pero aquí está la orden de Jesús, y esa orden de Jesús de ir y hacer discípulos es al liderazgo. Al liderazgo, es decir, todo aquel que está en el liderazgo tiene un compromiso serio con Dios de hacer discípulos. ¿Ya? No puede haber un pastor que no se interese en el discipulado, porque no estaría cumpliendo con el gran mandamiento. Nos enfocamos solo en ganar almas, pero no nos enfocamos en la segunda parte del mandamiento de Cristo, que es hacer discípulos. Formar el carácter. Formar el carácter. Amén. Alguien dijo: las ovejas crecen y se multiplican. Pero esto no puede ser efectivo si no hay una enseñanza, si a las ovejas no se les enseña cómo hacerlo. Entonces, podemos estar llenos de frases bonitas, ¿ya? Pero de verdad que necesitamos nosotros hacer un discipulado serio, con propósito, con metas. Entonces, vamos a abordar el tema de hoy y vamos a aportar también algunos datos interesantes, ¿ya? Porque el ejemplo nuestro del discipulado es Cristo. Y Cristo es el que ordena que se hagan discípulos. Cristo no hubiera ordenado algo que Él no hubiera hecho primero. Y Él, ¿verdad?, tomó a
a sus discípulos y estuvo con ellos por un poco más de 3 años. Estuvo alrededor de 1100 días, contando solo 16 horas al día. Estuvo 1100 días con los discípulos, pero estuvo, ¿verdad?, casi 17.600 horas con sus discípulos, ¿ya? Es decir, 1100 días, 17.600 horas en esos 3 años y un poco más que estuvo con sus discípulos, contando solo 16 horas al día. Es decir, Jesús invirtió un tiempo muy importante. Entonces debemos entender que si Jesús invirtió, mire, 17.600 horas para preparar a sus discípulos, si estuvo más de 1100 días con ellos enseñándoles, eso quiere decir que el discipulado es serio y que requiere de un tiempo importante para formar a una persona, formar el carácter, que es importantísimo el carácter, formar, ¿verdad?, en el sentido de la enseñanza, de la instrucción, de la preparación, del entrenamiento, para que sean semejantes a su maestro, ¿ya? Entonces hay un tiempo importante. Ahora, el discipulado que hizo Jesús no fue pasajero ni al azar, fue un discipulado que llevó tiempo. Y también entonces el discipulado que nosotros debemos realizar en la iglesia debe ser, en primer lugar, relacionar. Es decir, yo me tengo que relacionar con la gente que viene llegando. Yo tengo que acercarme, tengo que ser un mentor, tengo que ser una persona que lo acompañe en su crecimiento, en su desarrollo como cristiano. A eso le llamamos la actividad o el discipulado relacional. En segundo lugar, debe ser intencional. Que eso hablamos, que todo el trabajo que se hace en la iglesia debe ser con una intención. Lamentamos que muchos, ¿verdad?, la intención que tienen muchos solo es crecer en número, pero no les interesa crecer en calidad de creyente, en hacer buenos discípulos. Entonces, en segundo lugar, el discipulado debe ser intencional, y en tercer lugar, el discipulado debe ser misional. Es decir, debemos preocuparnos de formar gente para enviarlos a ellos también en el futuro, para que sean servidores del Señor. Y en cuarto lugar, el discipulado debe ser generacional. Es decir, debemos llenar la generación, debemos llenar y traspasar a esos hermanos para que a su vez también ellos traspasen a su familia, a sus hijos y a nuevas generaciones todo este trabajo. Ser discípulos para formar discípulos. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ahí estaba la primera pregunta que lanzábamos. ¿Se hace discipulado en su congregación, en su iglesia? ¿Cómo lo hacen? Viendo, ¿verdad?, y escuchando todos estos datos de cómo Cristo invirtió tanto tiempo, y vemos la calidad de discípulos que Él formó. Si bien es cierto, ¿verdad?, en sus debilidades, algunos fallaron, pero volvieron, había un fundamento ya en ellos, ¿verdad?, y sirvieron al Señor y se entregaron por completo. Entonces, la gran pregunta también, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos hoy al discipulado en nuestras congregaciones? ¿Estamos haciendo discípulos o simplemente ocupamos nuestro tiempo en actividades en la congregación? Mire, y eso lo conversábamos, que la iglesia cuenta con 3 grandes recursos que a veces no se usan de la manera correcta. El primer gran recurso que la iglesia cuenta es un recurso económico. Sobre todo acá en Chile, hoy día la iglesia está bendecida. Hay recursos económicos para hacer un sinfín de cosas, para promover el discipulado, para comprar material, para bendecir a los hermanos. Tenemos la habilidad, en segundo lugar, o los recursos de las habilidades, de los dones, los talentos, las capacidades individuales, que no las explotamos a veces. Amén. Y dejamos que se pierdan a veces gente que tiene habilidades porque no la hemos discipulado, no la hemos enseñado. Y en tercer lugar, tenemos un recurso valioso todavía, que es el tiempo. El tiempo que nos permite hacer todo este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde para comenzar y hacer un discipulado verdadero que traiga beneficios en un futuro no muy lejano a la propia congregación. Entonces, nosotros estamos usando todos estos recursos que ya le he mencionado para hacer un buen discipulado. El discipulado es un trabajo a largo plazo. ¿Ya? Hay gente que quiere todo rápido. Los pastores quieren resultados rápidos. No, pero recuerde que gente rápido. Sí, recuerde que el fruto del Espíritu es paciencia, ¿ya? Pero cuando se hace un trabajo intencional, planificado, el libro de Proverbios dice que los planes bien pensados
traen buenos dividendos. ¿Ya? Los planes bien pensados, cuando yo planifico, cuando yo digo, bueno, voy a hacer este trabajo con la iglesia porque espero tener este resultado. Ese es un trabajo intencional. Yo estoy trabajando para obtener un resultado, ¿ya? Pero el trabajo del discipulado serio trae muy buenos dividendos a la iglesia local, porque se contará con creyentes bien formados, preparados para toda buena obra, maduros. Y la orden de Cristo fue esa, ser discípulos y no entretenerlos. Jesús nos dijo, oiga, llenen los templos los domingos, o llénense de programas llamativos, o llénense de actividades. No, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y para ser discípulos tenemos que invertir tiempo, tenemos que acompañar a los recién convertidos en su proceso de crecimiento y madurez. ¿Para qué? Para que sean saludables, para que sean de bendición, para no tener esa cantidad de gente malcriada, taimados que tenemos hoy día en la iglesia, poco comprometidos, como tristemente en muchos lugares ocurre. Generalmente el discipulado pasa de forma casual. La gente llega a la iglesia y como que se adapta sola sin tener la base. Y en eso estamos fallando como iglesia. ¿Por qué? Porque el resultado de lo que vemos después, creyentes que son mal formados o que son usados rápidamente sin haber formado un carácter en ello. Entonces, de pronto nos escandalizamos por todas las cosas que escuchamos acerca de la iglesia, pero llegamos a la conclusión que es esa. Se tomó el tiempo la iglesia o el líder de discipular a esta persona, de formar, de evaluar su carácter, de ver sus frutos. Ese es el problema, la gran pregunta. Bueno, es así. Muchos de nosotros, me incluyo, nos formamos de manera casual. No hubo en nosotros un trabajo, y no culpo a quien fue mi pastor, yo lo honro, pero no se contaba con las herramientas que hoy día se cuentan, y eso hay que ser honesto. Por eso nosotros debemos intervenir esta generación y mejorarla, asumir los errores que hubieron en el pasado, sin criticar, sin juzgar, entendiendo que eran otros tiempos, había más ignorancia también, y que también siempre fuimos movidos más por las emociones, por las convicciones, ¿ya? Pero necesitamos hoy día con urgente volvernos a las bases, volver a la palabra, volver a la escritura y volver al gran mandamiento de ir y hacer discípulos, ¿ya? No entretener a la gente. Entonces, en la experiencia personal, la mía como pastor, yo por años me preguntaba, ¿esto es la vida cristiana? ¿Esto es la existencia nuestra como iglesia? ¿Solo hacer cultos? ¿Solo ir a predicar a la calle? ¿Hacer actividades especiales? ¿Esa es la vida de la iglesia? Por muchos años yo me preguntaba eso. ¿Eso es todo? Y la verdad que decía, ¿cómo es hacer iglesia? ¿Solamente venir culto tras culto y cantar y danzar y escuchar la palabra? No teníamos una visión clara como iglesia, no teníamos una misión. No teníamos claro hacia dónde apuntar, simplemente existíamos como iglesia. Nos enfocábamos solo en ganar gente y todo giraba en torno a los números. Estoy hablando de mi experiencia, pero siempre hubo una inquietud. ¿Será eso lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Esto es realmente ser un pastor y ser iglesia? ¿Ser una iglesia que haga evangelismo y que salga por las calles a predicar o hacer de vez en cuando una buena obra social? Tener reuniones de damas, de varones y un sinfín de cosas y tener lleno de actividades toda la semana hasta que entendí que Dios, ¿verdad?, quería algo más de nosotros y que no estábamos apuntando hacia nada claro, es decir, no habían meta nosotros, no apuntábamos nada hacia el futuro, existíamos nada más como congregación, como muchas y no culpo a los pastores, porque yo también estaba en eso. Porque uno creía que eso era. ¿Por qué? Porque es lo que nos heredaron también, es lo que veíamos. Pero en la inquietud personal, buscando al Señor y preguntándole a Dios, es que Dios abrió nuestra mente, nuestro corazón, y también mirando otros ministerios. Entonces, entendimos que Dios quiere, más que una iglesia con muchas actividades, Dios quiere discípulos. Dios quiere gente madura. Dios quiere gente bien entrenada. Dios quiere gente con convicciones. Y sin duda, para ser un discipulado se va a tener que pagar un precio. Y ese precio es hacer cambio en la estructura de la iglesia o la congregación.
Y a la gente no le gustan los cambios, a la gente le asustan los cambios y muchas veces se resiste a los cambios, pero son necesarios. Por eso decía yo en mi experiencia personal, yo dije, Señor, yo no quiero existir solo como iglesia, queremos tener una meta clara. Y de ahí nace entonces la visión que tenemos hoy día nosotros, ¿verdad? Que ser una iglesia que extienda el reino de Dios en todo lugar, en todo tiempo, es de llegar a toda generación. Tenemos una meta, apuntamos hacia algo y eso nos ha inspirado y eso nos mantiene vivos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un desafío. Antes no existíamos nada más. Ahora hay un control, hay un orden y es lo que queremos transmitir. Vamos a ver que hay varios tipos de iglesias. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vamos a mencionar estas iglesias, ¿ya? No es con el afán de criticar, de ridiculizar, simplemente ver la realidad. ¿Y cómo funcionan las estructuras dentro de la iglesia? Exacto, ¿por qué? Porque estamos hablando de cambios, ¿verdad? Que para ser un discipulado hay que cambiar la estructura muchas veces de la iglesia y la gente se resiste a eso. Hay por lo menos unas 5 tipos de iglesias en la actualidad que están funcionando. La hemos ordenado de la siguiente manera para que usted pueda ir entendiendo y quizás se va a identificar con alguna de ellas o se va a sentir parte de alguna de ellas, ¿ya? Está en primer lugar la iglesia empresarial. Esa iglesia empresarial que se centra, al igual que los negocios, solamente se centra en números y en la eficiencia que les dé la gente que participa con ellos. Este tipo de iglesia usa el marketing, usa la innovación, la publicidad, el enfoque de la imagen. ¿Se da cuenta que hay iglesias que muestran mucho su imagen? Sí. Y el éxito en este tipo de iglesias, de congregaciones, se mide por la cantidad de asistentes, por el presupuesto que logran manejar y que son a veces millonarios, y por todo el resultado mediático que obtienen, por todos los likes, por todas las visitas. Entonces se mide el éxito de acuerdo a eso, de acuerdo a lo como mide el éxito también cualquier empresa mundana, cualquier empresa secular. Por lo general, este tipo de congregaciones deforman el evangelio, lo acomodan, ¿ya? Para que tengan y puedan tener mayor gente ahí, ¿cierto? Y cumplan el objetivo que ellos desean, pero no forman discípulos. Ellos no buscan el fruto del Espíritu. Ellos buscan, ¿verdad?, un buen rendimiento de los creyentes y ojalá que todos sean dadivosos y generosos. Pero Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, verso 33, que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, no el éxito empresarial ni el éxito numérico. Este es el primer tipo de congregación que existe el día de hoy, inserta en este mundo, y que aquí en Chile, en Santiago, hay varias de esas y son numerosas y llaman la atención porque también se manejan en la publicidad. Pero cuando usted entra en el mundo de esas iglesias se da cuenta que no hay un discipulado intencional, no hay un discipulado relacional, no hay un discipulado misional, no hay un discipulado, ¿verdad?, que pueda realmente cambiar y transformar la vida y formar el carácter de la persona. Es más bien, son iglesias permisivas. Y sociales. Permisivas y sociales, donde se enfoca mucho, ¿verdad?, el tema de socializar y donde se prioriza mucho también el tema empresarial, donde se habla mucho de positivismo. ¿Ya? De que tú eres el campeón, de que tú puedes, que tus proyectos, que tú eres un hijo de Dios, etc. Son grandes motivadores, los famosos coach del evangelio del día de hoy, pero si hablamos de discipulado, carecen de un discipulado real. Y si lo tienen, simplemente es un discipulado disfrazado, porque ya lo dijimos, muchos de ellos tergiversan la escritura, la acomodan para que la gente no se les vaya cuando vengan las exigencias. Ese es el primer tipo de iglesia que hoy día nos rodea. El segundo tipo de iglesia está la iglesia dependiente del pastor, que yo creo que en algún momento también nuestra congregación fue así. ¿Por qué? Este tipo de iglesia es donde el pastor visita, donde el pastor enseña, donde el pastor lidera, donde el pastor organiza, donde el pastor soluciona todos los problemas, donde incluso algunos pastores cantan, están en el coro, pasan la ofrenda, la hacen toda como decimos nosotros. Y este tipo de iglesia, aunque es inocente, este tipo de iglesia, el liderazgo gira en torno solo a una figura, que es la figura del pastor o a veces la pastora.
Este tipo de iglesia tiene un problema que no delega, no forma nuevos obreros, no forma nuevos líderes. Por lo tanto, es una congregación que tiende a estancarse. El peligro de estas congregaciones que se tornan pasivas. Los hermanos son pasivos, son dependientes solo del pastor. ¿Verdad? Y muchos dicen, ¿y para qué voy a trabajar si el pastor las hace todas? ¿Para qué yo me voy a comprometer si el pastor las hace todas? Entonces, esta iglesia, el discipulado no se multiplica porque nadie está capacitado, solo el pastor. Entonces, esta estructura y este tipo de estructura que muchas veces limita el crecimiento y termina frustrando todo y no se cumple con la orden de Cristo de hacer discípulos, que no es otra cosa que hacer obreros o servidores. Pablo enseñó a Timoteo, un joven pastor, le enseñó cómo hacer iglesia, le enseñó cómo, ¿verdad?, formar, y le dice en 2 Timoteo 2:2, dice, encarga a hombres fieles el trabajo en la obra, y estos deben ser idóneos para enseñar a otros. Claramente, Timoteo tenía el deber de formar líderes, de formar nuevos obreros para la obra del Señor. Y creo que, y ahí hago yo un mea culpa, por eso digo que estoy hablando desde el conocimiento, desde nuestra experiencia, con el afán de educar, de enseñar a las generaciones el día de hoy, a los nuevos pastores, porque yo sé que hay muchos como yo que se preguntan, ¿esto es hacer iglesia? ¿Esto es todo? ¿No hay nada más? ¿Hacia dónde apuntamos? Eso ha surgido en conversaciones cuando lo han invitado a predicar pastor a otras iglesias y de pronto hay instancias para compartir la 11 después del culto y se reúnen varios pastores, comienzan a hacer preguntas y se generan este tipo de conversaciones. Nos encantaría hacer esto, pero no tenemos la herramienta, no sabemos cómo hacerlo, cómo ejecutarlo en nuestra iglesia. Pero también es importante que se dé ese tema para que nosotros hoy día podamos estar hablando de esto. Sí, bueno, por supuesto, yo creo que todo este tipo de programas nació justamente por esa necesidad. Es verdad lo que dice Daniela, hemos compartido con muchos pastores y líderes jóvenes que tienen esa inquietud. Quieren hacer bien la pega, quieren hacer bien su trabajo, pero no les falta orientación, les faltan las herramientas, tienen las intenciones, tienen la energía, tienen la fuerza, pero ¿hacia dónde apunto? ¿Cómo inicio? ¿Cómo comienzo? Bueno, es lo que queremos nosotros de alguna u otra manera ayudar, colaborar, y esperamos, ¿verdad?, que muchos puedan acceder a este podcast, a este programa, y puedan ser edificados. Entonces está esa iglesia, la iglesia dependiente del pastor, y Dios le ayude, pastor, si usted está en sintonía en esta hora. Aprenda también usted a delegar, aprenda a enseñar, invierta tiempo en las ovejas. Uno no las puede hacer todas, se lo digo, ¿verdad?, porque fue mi experiencia, también las hacía todas, y es agotador, es cansador, y no es lo que el Señor nos mandó a hacer. Nos equivocamos, incluso muchas veces se decía, si el pastor no está presente, las cosas no funcionan, si no las hago yo, no las hace nadie. Y eso no habla bien de nosotros como líderes, es porque nosotros no estamos formando bien a la iglesia. En tercer lugar está la iglesia de programas. La iglesia de programas, ¿verdad?, viven en eventos, viven en talleres para mantenerse en actividad y mantener a la iglesia en actividad y juntar recursos económicos. Existe también este tipo y conozco varias de pastores, ¿verdad?, líderes que solamente viven, oiga, el calendario siempre lleno con actividades. Siempre eventos, y antes era peor, habían siempre más eventos escatológicos, eventos de esto otro, y actividades todos los fines de semana. Muchas veces fui invitado, pero también percibimos que a veces la invitación era para que nosotros lleváramos gente y poder ellos obtener una ganancia económica, porque también ellos tenían desafíos que tenían que cubrir. Entonces se hacían eventos para conseguir recursos económicos y se mantenía la iglesia ocupada en actividad tras actividad y lamentablemente no se invierte tiempo en lo que el Señor ordenó, que es hacer discípulos. Que por cierto no está mal no hacer está eventos, mal. Pero estas iglesias particularmente se enfocan solamente en los programas. Un sábado tienen programa para Dorcas, otro sábado para jóvenes, incluso ahora se da mucho que hacen eventos de coros y se juntan los coros y muestran lo que saben, sus instrumentos, sus alabanzas. Pero se enfocan solamente en esto y pierden eso de que estamos hablando, que es acerca de discipular, de hacerlo con intención, de formar a las personas. Bueno, es así, lamentablemente es así.
No es malo, como decía Daniela, porque en algún momento también nosotros lo hemos hecho y lo hacemos, pero nosotros tenemos un programa sólido acá primero de enseñanza, de instrucción, porque lo aprendimos en el tiempo. Por eso decimos, ¿verdad?, que queremos plasmar o traspasar el conocimiento que Dios nos ha dado, en la experiencia también que hemos vivido. Entonces, en este tipo de iglesia existe mucha actividad, pero poca formación. Y esa es la realidad. Mucha actividad, pero poca formación. En esta iglesia, como también en la iglesia dependiente del pastor, muchos discípulos se formaron por iniciativa propia, como decimos nosotros, por cachativa, porque simplemente se educaron por el sermón del púlpito, pero no hubo un seguimiento. Y gloria a Dios que Dios permitió que aún así muchos se formaran y se formaran bien, pero también tenemos que decir que hay muchos mal formados, ¿ya? Entonces, en este tipo de iglesia, ¿verdad?, de programa, existe mucha actividad, pero muy poca formación. Incluso muchos sirven y trabajan y están ahí atendiendo, recibiendo a la gente, los baños, y trabajan, pero sin crecer espiritualmente. Y ahí donde hay un error, un grave problema, porque la gente no vive procesos. Como decía Daniela, no se forma un carácter. Y simplemente los usamos porque tiene algún carisma o porque se necesita ocupar ese lugar nomás y los hermanos, pero no hay una formación, no hay ahí, ¿verdad?, un crecimiento espiritual. Sin embargo, el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 42, nos enseña que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, las actividades principales de la iglesia era la doctrina, la enseñanza, la comunión y la oración, más que la actividad, ¿ya? En cuarto lugar tenemos la iglesia conformista. Esa iglesia conformista, bueno, se parece mucho a las iglesias tradicionales, ¿ya? Donde, ¿verdad?, la única intención de este tipo de iglesia es conservar lo que ya se tiene. Iglesias que en su momento tuvieron un auge, un crecimiento, lograron objetivos, metas, pero hoy en día ya no están centrados en hacer discípulos, en enseñar, simplemente en conservar lo que un día se obtuvo. Este tipo de iglesia, el enfoque es solo mantener lo que ya se logró y se esmeran en cuidar el edificio, los horarios, los programas y giran todo a algo ceremonioso, ¿ya? Estas iglesias no se atreven a más, no les gustan los cambios e incluso tampoco quieren nuevos líderes. Los líderes que hay a veces son líderes mañosos. Ellos quieren siempre, ¿verdad?, los veteranos de siempre. Entonces, en este tipo de iglesia el discipulado se estanca porque no hay visión, porque no hay metas, porque no hay propósito. Solamente se enfocan en cuidar y guardar lo que ya tienen. No hay pasión, no hay fuego. Todo es ritual y ceremonioso. Donde de verdad, una vez va a este tipo de iglesia y uno percibe la soñolencia, percibe la indiferencia a las cosas del espíritu y todo es una burda mentira, a veces las danzas, las lenguas. Y uno sabe que es una iglesia ceremoniosa. Y no es malo ser ceremonioso, pero despierto, pero vivo. En una iglesia, ¿verdad?, que tenga un enfoque, que tenga una visión clara, que trabaje. Pero la iglesia conformista, en mi opinión, es una de las peores iglesias que puede existir. Y hay muchas, lamentablemente, donde muchos van a parar a esos lugares y no crecen. Se vuelven, ¿verdad?, personas de hábitos, de costumbre, de tradiciones, pero no discípulos de Cristo. Y ese es un problema. En Romanos 12:11, el apóstol Pablo dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Es decir, el creyente, el discípulo, nunca va a ser mediocre, nunca va a ser pasivo. Por el contrario, va a servir siempre al Señor con fervor porque tuvo un fundamento, tuvo una buena enseñanza. Y en quinto lugar está la iglesia que a lo mejor muchos se identifican, la iglesia bíblica, pero desorganizada. Alguien dirá: pastor, ¿y por qué toda esta introducción? No, porque tenemos que ser claros, ver nuestra realidad para atacar el problema. Primero identificar qué tipo de iglesia somos. Exactamente, para que usted se dé cuenta de qué tipo de iglesia es, dónde usted está sirviendo, dónde está usted caminando, como decimos nosotros en la Helga Evangélica. Hace muy poco predicamos un tema
acá en la congregación de estar en el lugar correcto. Qué importante saber en qué lugar yo debo estar, donde yo debo congregarme. Entonces, la iglesia bíblica, pero desorganizada. Esta iglesia bíblica tiene buen contenido, tiene buen corazón, hay buenas intenciones, pero no hay una estructura definida para un crecimiento y madurez de los hermanos. Que también de alguna manera era lo que nosotros éramos. Una iglesia dependiente del pastor y también una iglesia bíblica, pero desorganizada. Y eso yo lo reconozco. Existíamos, hacíamos culto, éramos fieles, leales al horario, a todo, pero no había una estructura, no apuntábamos hacia nada. No había una intencionalidad. Exacto, había buen corazón, buenas intenciones, buenos deseos, buenos anhelos, pero no había un trabajo que pudiera traer dividendos, que pudiera de verdad mantenerse en el tiempo y bendecir a la gente. Entonces, en este tipo de congregación existe buena enseñanza, pero no hay una estrategia para discipular, acompañar o mentorear a nuevos creyentes. Entonces, en este tipo de congregaciones, los discípulos se forman solos por iniciativa propia, como decíamos al principio. Este tipo de congregaciones necesita intencionalidad, es decir, saber dirigir y apuntar a un objetivo, y que las enseñanzas tanto del púlpito como de los estudios sean con el mismo objetivo, que se alineen los predicadores del altar con la gente de la escuela bíblica, ¿ya? Y que todos hablen una misma cosa, es decir, dirigir bien a la congregación, apuntar hacia un objetivo. Eso es ser intencional. Y en esto queremos inculcar, ¿verdad?, a este tipo de congregaciones líderes. Pablo enseñó en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 13, y él mismo constituyó, que fue el pasaje que leímos al principio, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Varón perfecto, un varón maduro, sano, saludable. Mire, yo no sé, después de ver estos 5 tipos de congregaciones, con cuál usted se identifica. Pero queremos animarle a usted a tomar en serio el discipulado. Y nunca es tarde, ¿ya? Y nosotros como líderes, como pastores, y esto es un llamado también para los pastores, cuando tengamos que presentarnos delante de Jesucristo, quien es el príncipe de los pastores, nosotros podamos decir: Señor, cuidamos tus ovejas, cuidamos de tu iglesia, las apacentamos. Es decir, Señor, hicimos discípulos como tú nos ordenaste. No podemos decir: Señor, hicimos un montón de actividades, hicimos congresos, hicimos seminarios, Señor, reunimos multitudes. No, vamos a tener que dar una cuenta por esa gente que Dios nos puso a cargo. Si los enseñamos bien o no, si los apacentamos, si los cuidamos, si los acompañamos. Esa va a ser la cuenta que nosotros como pastores vamos a tener que dar. Así que yo quiero despertar también este temor en los pastores jóvenes, en los líderes jóvenes, para que puedan hacer bien este trabajo. Y queremos animar a cada hermano, hermana, a dejarse discipular, a dejarse enseñar y puedan crecer en Dios y convertirse en un fiel servidor de Cristo. Ahí está, hermana Daniela, la gran pregunta. Sí, la pregunta es: ¿cómo hago un buen discipulado en mi iglesia? Después de esta introducción donde hemos conocido primero cómo Jesucristo fue formador de discípulos y cuántos años le tomó, ¿cierto?, el discipular. Y también, ahora que hemos conocido los 5 tipos de iglesia, quizás pueden haber más, pero más o menos sí, estas 5 tipos de iglesia es donde se encierra la gran mayoría. Y la pregunta es: ¿cómo hago un buen discipulado en mi iglesia local? Bien, bueno, antes de ir y dar algunas pautas respondiendo a esta pregunta, y esperamos que usted también se esté contactando, esté dejando su mensaje, su saludo, su opinión o alguna pregunta que quiera hacer. ¿Cómo hago un buen discipulado en mi iglesia local? Porque yo sé que es la interrogante y es hacia dónde queríamos llegar con toda esta introducción. Antes de esto, contar nuestra experiencia, que cuando hicimos todos estos cambios de querer mejorar, tuvimos algunos inconvenientes, porque hay gente que se resiste a veces a los cambios o se malentienden, pero hemos visto los buenos dividendos que esto nos ha traído, ¿ya? Entonces, vamos a introducirnos en esto, dar algunas pautas, pero para hacer un buen discipulado,
dentro de una iglesia local se requiere de, primero, intencionalidad, ya que esta palabra la vamos a repetir mucho porque todo el trabajo que un pastor debe hacer debe ser con intención. Lamentablemente hay muchos malintencionados que lo único que buscan es lucrar, buscan ganar dinero, manipular a la gente, y la única intención de ellos es ganar dinero. Pero un buen pastor, un hombre llamado por Dios, un líder que ama a Dios, que un día sabe que se va a presentar delante del Señor, la intención de él es glorificar a Cristo. Y es hacer el trabajo que Cristo le encomendó. Entonces lo primero es intencionalidad. Es decir, mis enseñanzas deben apuntar, por ejemplo, a la familia, matrimonio, a los solteros, restaurar matrimonio, restaurar familia, con una buena consejería bíblica y un buen seguimiento, que es una nota importante también, la consejería bíblica, ¿ya? Dentro de una congregación es importantísima. Entonces lo primero es intencionalidad. Segundo, fidelidad. Para ser un buen discipulado yo tengo que ser fiel primero a Dios, fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias como las que mencionamos que tergiversan, acomodan la escritura. Y uno debe ser fiel a la palabra de Dios y debemos transmitir todo el consejo de Dios. Cosa que la persona sepa a qué va. No podemos engañar a los discípulos contándoles solo la parte bonita del evangelio, no. Si Cristo no lo hizo, ¿por qué nosotros lo ocultamos? Tenemos que entonces, ¿verdad?, hablar y enseñar todo el consejo de la palabra. Ser fiel primero a Dios, a su palabra, y ser fiel también al trabajo que vamos a realizar. Siendo fiel, siendo constante, siendo perseverante. Ya, si no estoy dispuesto a pagar ese precio, invertir hora, tiempo, lamentablemente nunca voy a poder hacer un discipulado. Ya se lo explicamos, ¿verdad? Jesús invirtió tiempo, días, horas para poder formar a los 12 discípulos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Hacer un discipulado que bendiga a la iglesia va a llevar tiempo. Pero yo le digo algo, cuando la iglesia comienza con esto, la iglesia se empapa de esto y se transforma en una bendición. ¿Ya? El otro día invité a un hermano a mi casa y él nos contaba, le empecé a preguntar porque quería conocerlo un poquito más para poder hacer un discipulado con él. Y él me decía que le llamó mucho la atención porque él visita muchas iglesias porque toca un instrumento y lo invitan mucho. Y él me decía que le sorprendió mucho que la iglesia de nosotros fue el primer lugar donde le preguntaron cómo estaba, pero cómo estaba de verdad. Y donde le han hecho un seguimiento continuo y donde la gente le pregunta cómo está, Dios le bendiga hermano, bienvenido a la casa del Señor, que le están preguntando si necesita algo. Y eso me sentí súper bien porque dije, lo entendimos, lo estamos haciendo bien, pero por otro lado también me dio mucha pena porque me di cuenta que en las iglesias que él visita generalmente no pasa esto. No hay esa intencionalidad de acercarse a la persona, de acercarse al nuevo, al que te está visitando, de estrechar la mano, de saludar, de hacer un seguimiento, de preguntar su nombre, que son cosas que son tan básicas para comenzar a iniciar una relación con una persona que puede ser un próximo discípulo, pero lamentablemente estamos fallando en eso. Y el primer paso para poder acercarse a una persona. Sí, el encuentro, el primer encuentro, que es importantísimo. Es lo mismo cuando alguien viene al templo, a la reunión. Si esa persona no tiene un buen encuentro, no va a volver nunca más. Exacto. Entonces, por eso también el portero, el pasillero, tiene que haber sido entrenado, preparado para eso, ¿ya? Que fue parte también de la enseñanza que le hemos dado a los hermanos acá. Pero bueno, decíamos entonces que para ser un buen discipulado se necesita ser intencional, ser fiel a Dios, a la palabra y fiel al trabajo que se va a hacer, y en tercer lugar se requiere de mucha paciencia. Mucha paciencia para transmitir la visión, el trabajo y la forma en que se hará. Paciencia, ¿verdad? Incluso cuando algunos flaqueen, cuando pareciera que las cosas no van a resultar, o cuando más de alguien se levante, cuando más de alguien se oponga, que es el caso que tuvimos nosotros. Tuvimos que tener mucha paciencia para soportar. Mire, más que a la iglesia, los hermanos fueron a algunos líderes, ¿ya? Que nunca entendieron esto y lamentablemente se perdieron esta bendición. Pero bueno, entonces se necesitan estas tres grandes cosas: intencionalidad, fidelidad y paciencia, ¿ya? Mire, y vamos a hablar una de las formas más sencillas y que, ¿verdad?, puede, ¿verdad?, hacerse un discipulado verdadero con muchos buenos resultados, es a través de grupos pequeños.
los cuales nacen, los grupos pequeños, el reunirse en casa, nacen en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, habla precisamente de la iglesia que se reunía no solo en el templo, sino que en las casas, ya para compartir la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, para tener comunión, para partir el pan y también para orar. Y la Biblia dice que el pueblo, ¿verdad?, los admiraba. Ellos se habían ganado el favor del pueblo porque no solamente se reunían para recibir la enseñanza apostólica, sino que también para servir. Y es importante, ¿ya? Entonces, ¿verdad?, nace este modelo en la iglesia primitiva, y más tarde hombres de Dios replicaron este modelo bíblico, ¿ya?, de los grupos pequeños o cultos en el hogar, como nosotros le llamamos. Y bueno, Daniela nos va a explicar de alguien especial que nosotros como pentecostales también reconocemos como parte de la historia del pentecostalismo y que fueron muy influyentes, ¿ya? Y Daniela nos va a contar un poco acerca de este personaje que yo sé, cuando lo nombre muchos lo van a identificar, pero para que veamos que esta forma de trabajar con grupos pequeños es muy, muy buena, enriquece mucho y cumple con todos los requisitos para ser un buen discipulado. Como el Maestro Jesús estuvo tantas horas, invirtió tanto tiempo, con lo suyo era teniéndolos cerca, y a través del grupo pequeño se tiene muy cerca al discípulo. Hermana Daniela. Pasa lo siguiente, que la iglesia cuando empieza a crecer se empieza a perder el control. Y muchas veces pasa que, por ejemplo, en una iglesia donde ya son más de 80 miembros o más de 60 miembros, se pierde el control. Por ejemplo, a veces un hermano puede faltar 3 semanas, un mes completo y nadie se ha dado cuenta que faltó. ¿Por qué? Porque ya no tenemos, cuando las iglesias son pequeñas funciona todo a la perfección porque tenemos contacto unos con otros, pero cuando la iglesia crece se pierde esto. A veces hay algún hermano que está pasando alguna situación económica y tampoco lo sabemos, o está enfermo y tampoco lo sabemos. Entonces, cuando la iglesia crece, que en lo que nos pasó a nosotros era cómo abarcamos a todas las personas para que sean discipuladas de la manera correcta y puedan ser enseñadas y formadas. Entonces, investigando esto, llegamos a este hombre que decía mi papá, este hombre que se llama John Wesley, que también fue el que escribió muchos himnos que hoy también cantamos. Y John Wesley era teólogo, un reformador, era evangelista también, y él era inglés. Y este hombre de Dios vino a predicar y a hacer misiones a Estados Unidos, a Georgia principalmente, en el siglo XVIII. Entonces la iglesia empezó a crecer y había muchas diferencias de clases sociales entre cristianos. Estaban los cristianos que venían de Inglaterra, que tenían recursos, pero también estaban los primitivos, los indígenas de Norteamérica, que no sabían leer, no sabían escribir, y se empezaron a convertir al evangelio por medio de la predicación expositiva que hacía John Wesley. Y él dijo, bueno, esto no puede seguir funcionando así, como yo tengo el control de toda esta gente que está llegando a la iglesia, pero que también esos primeros cristianos no tenían con quién juntarse, porque había luchas de clases sociales entre los mismos cristianos. Entonces él dijo, voy a buscar una manera, y la manera fue en que los cristianos que sabían leer y que tenían más recursos económicos invitaran a sus casas a estos recién convertidos para compartir el pan, para estudiar la palabra y discipularlos y también enseñarles a leer. Fue así como comenzó a crecer. Él le llamó clases, ¿cierto? Y es como se conocen ahora algunas iglesias metodistas, que son las clases. ¿Ya? Y esto viene del siglo XVIII. Entonces él le llamó clases y comenzaron así. Eran grupos de entre 10 a 15 personas, donde había un líder, y ese líder se encargaba de visitar, de formar, de enseñar la palabra, de estar pendiente de la persona, de también, como decía, si a la persona le faltaba algo, poder compartir de sus propios recursos, quizás compartir un almuerzo muchas veces, una cena, porque no tenían, y también enseñarles a leer a través de la escritura. Y el éxito fue tan grande, comenzó a multiplicarse el evangelio, y de esa forma también llegó a esta parte de América Latina. El evangelio de esta manera, con esta estrategia, que creció la iglesia de ser decenas a ser miles de cristianos por toda América,
y los resultados que obtuvieron fueron estos: crecimiento numérico y expansión del Evangelio. Se extendió por todo el Reino Unido y América. No todo dependía del pastor, que en este caso era John Wesley, quien él se encargaba de predicar y evangelizar, pero eran los líderes los que transmitían la visión y discipulaban al resto, a la iglesia local. Madurez espiritual en los creyentes, porque los cristianos eran guiados a crecer en obediencia, en servicio, en carácter. Había corrección, ¿cierto? Había disciplina, había transformación. Había justicia social y transformación comunitaria, porque como les decía yo en un principio, los cristianos también se resistieron, habían clases sociales y separaban a los que tenían dinero de los que no. Y también al llevar educación, hubo una restauración familiar, hubo ayuda económica a la comunidad y el evangelio se hizo sentir en todo el territorio claramente. Y también una iglesia ordenada, descentralizada y con propósito, que es lo que hemos estado hablando. Bueno, John Wesley tiene varias frases. Sí. Él decía que de qué le servía el ganar tanta gente si no había un seguimiento, si no había cómo enseñarles. Decía, incluso él dice, mi predicación gana almas, pero las clases la conservan. O sea, los grupos pequeños conservan esas almas, es que esa gente se quede en el fondo y después esa gente también se multiplicaba. Bueno, eso habla de integración, ¿ya? Que es lo que nos pasó muchas veces a nosotros. Ganábamos almas para el Señor, hacíamos campaña, un trabajo a veces de mucho esfuerzo y lográbamos ganar gente, pero después como no las cuidábamos, como no le hacíamos seguimiento, como no había discipulado, varios de ellos nunca más volvían, es decir, se perdían. Pero ahora es al contrario. Ahora que tenemos nuestros cultos hogares, esa gente las incorporamos a un culto hogar, las integramos y esa persona lleva a veces a su familiar, a su amigo, a su pariente y permanecen y crecen. Entonces uno va viendo esos resultados. Por eso decimos que una de las mejores formas de ser discipulado es en los cultos hogares. ¿Por qué? Porque ahí se transmite también la enseñanza. Y John Wesley fue una de esas personas que lo incorporó en su estrategia y de verdad que tuvo resultados extraordinarios. Cuando nosotros hablamos de grupos pequeños, no hablamos de G12, no hablamos de visión celular. Lamentamos, y lamentablemente estos líderes, ¿verdad?, e impulsores de los G12, de la visión celular, se desviaron y tergiversaron una práctica bíblica, transformándola, lamentablemente, ¿verdad?, en prácticas sectarias, incluso con una mezcla de misticismo y de psicología, ¿ya? Y nosotros claramente no estamos de acuerdo con eso. Creo que este tipo de personas lamentablemente mal usaron un ejemplo bíblico, un modelo bíblico y lo adaptaron para su provecho personal. Pero nosotros queremos abordar el modelo bíblico, el modelo que replicó John Wesley, ¿verdad? Entendiendo que un grupo pequeño de personas, clase como le llamaba John Wesley, ¿verdad?, es una bendición. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas. Al tomar grupos pequeños, eso permite hacer un seguimiento, tener más cercanía, tener más comunión, integrar a las personas y principalmente un tiempo para enseñar con intencionalidad la palabra de Dios. Entonces esto permite a la gente crecer y también seguir de cerca ese crecimiento y prepararlos también para que a futuro, ¿verdad?, a su tiempo sirvan y hagan a su vez discípulos. Entonces, en este trabajo de grupos pequeños se relaciona mucho más el creyente con el líder y ya no es el pastor dependiente o la iglesia del pastor dependiente, no, sino que el pastorado descansa también en el liderazgo, ¿ya? Y los líderes entonces asumen también su rol, su trabajo y su responsabilidad. Entonces, este trabajo de grupos pequeños se refuerza con estudios o escuelas bíblicas o escuelas de discipulado, porque se van intercambiando la información, los temas a dar, ¿ya? Pero para este trabajo de grupos pequeños, lo hemos apuntado acá, se requieren de líderes alineados con el pastor y con el esquema de trabajo, es decir, que tengan la visión también clara. El pastor debe transmitir la visión a los líderes y los líderes plasmarla a la congregación, ¿ya? Alguien preguntará, hermana Ariela o pastor, ¿y si la congregación es pequeña? Porque claro, la iglesia primitiva fueron 3.000 almas, después 5.000, creció de tal manera que la única manera de controlarlos era haciendo cultos hogares, cultos familiares o hacer grupos pequeños. Entonces, ¿qué pasa si hay una congregación pequeña que está recién formando, recién creciendo y no tiene todavía líderes?
Ya nosotros estamos poniendo en el caso de que ya hay una iglesia formada, que ya tiene, ¿verdad?, su estructura y que simplemente le falta organizarse y ordenarse o le falta intencionalidad. Pero ¿qué pasa con las iglesias que están recién formándose? Hay muchos líderes de los cuales hemos hablado un par de veces por ahí que están recién formando sus congregaciones y carecen de todo esto. Entonces, si ese es el caso, el pastor debe tomar un grupo de creyentes y enseñarles, ¿ya?, hacerles discipulado, visualizando quién tiene actitud y testimonio para convertirse en un futuro líder y de esa manera ir después ya delegando. Hay un punto que no se debe olvidar y es dedicarle tiempo a la enseñanza bíblica. No existe el discipulado sin una enseñanza bíblica. Exacto. Ya no existe un discipulado si no hay una enseñanza bíblica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto en contra en cuanto al discipulado en muchos lugares? Muchos pastores con buenos deseos, buenas intenciones, como era el caso nuestro al principio, era cómo organizar una escuela de discipulado, qué temas tocar, y fue algo que yo me cabeceé mucho tiempo. Incluso yo estudié administración de iglesias, que me sirvió mucho para abrir mi mente en cuanto a organizar la iglesia, pero en cuanto a los temas, en cómo hacer discipulado, fue Dios que trató conmigo y nos encerramos por largas horas, por días, y comenzamos a formar esta escuela de discipulado que hoy tenemos. Un material que Dios nos dio después de hartas horas de estudio, de meditación y también de escribir, de ordenar. Entonces, muchos dicen, ¿cómo hago discipulado? ¿Qué temas toco? ¿Cómo comienzo el discipulado? ¿Dónde puedo conseguir incluso material para esto? ¿Cómo enseñar? Entonces, y todas esas preguntas son válidas y nosotros aquí queremos también orientar y ayudar. Existen varias formas de hacer un discipulado, pero nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia, hermana Daniela, porque usted se mete a internet y dice cómo hacer discipulado claro. Y hay variedad. Bueno, como en nuestra iglesia, pastor, se han creado estas instancias de formación para no tan solo los nuevos creyentes, sino que también los que vienen de otra iglesia, porque también eso es importante. Quizás eso va a ser para otro tema, porque este tema es bastante extenso, pero como nuestra iglesia, gracias, ¿cierto?, a la ayuda del Espíritu Santo, hemos podido organizar estas instancias de formación para desarrollar esta escuela de discipulado, también la escuela de los módulos que también hacemos, y también lo que es los cultos hogar. Amén. Bueno, es lo que nosotros decimos. En principio nosotros nos dimos cuenta que no apuntábamos a nada, no teníamos una visión clara y no acompañábamos a la gente en su caminar cristiano. Como decía Daniel hace un rato atrás, a veces no nos preocupábamos, no nos damos cuenta si tenían alguna necesidad, porque no había esa cercanía. Y aquí en el discipulado, desde el pastor para abajo, tiene que ser empático, tiene que ser simpático, uno tiene que tener cercanía con la gente. No somos dioses. Exacto. La gente nos tiene que ver cercanos, no lejanos ni distantes. Entonces nos dimos cuenta que no apuntábamos a nada, ¿ya? Y la Biblia dice y nos manda a nosotros como líderes que tenemos que conocer diligentemente el estado de las ovejas, preocuparnos de ellas. Entonces todo esto nos llevó, resonaban fuerte las palabras de Pablo en Efesios capítulo 4, cuando habla de la unidad de los creyentes, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre por todo y por todos y en todo. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y yo me pregunté, ¿cómo nosotros llegamos a ser uno solo? ¿Cómo llegamos todos a pensar una sola cosa? Bueno, y eso es por medio de discipulado, por medio de la enseñanza bíblica. ¿Cómo nosotros logramos saber todo lo mismo, creer todo lo mismo? ¿Cómo logramos estar unidos? Por medio de la palabra. Entonces nacieron acá los módulos que la Daniela mencionaba, que ya le vamos a contar de qué se tratan. Discipular es acompañar, es enseñar y es animar a los creyentes en sus primeros pasos, en su vida cristiana. Y aquí viene la pregunta, ¿qué temas deberían enseñarse a los recién convertidos para ir separando, hermana Daniela? Porque tenemos recién convertidos, tenemos ya gente Exacto. que lleva un tiempo y no podemos a todos pasarle los mismos temas, porque se supone que los que llevan más tiempo ya de alguna otra manera saben estos temas. O tienen una base. O tienen una base pequeña. Aunque es sorpresivo porque después nos damos cuenta que no tenían Bueno, una nos base. hemos encontrado con mucha gente que lleva años en la iglesia y no tiene idea de nada. De doctrina. No tiene idea de doctrina, de enseñanza, no, de nada. Entonces, yo creo que en muchos casos deberían comenzar todo de nuevo. Hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué temas
debería enseñarse a los recién convertidos. Mire, nosotros en la experiencia nuestra, en nuestro manual, porque confeccionamos un manual de discipulado, tenemos los siguientes temas. El plan de salvación, que es importantísimo que la gente conozca el plan de salvación. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Cómo se gestó la salvación? En segundo lugar, la realidad del pecado, ¿ya? ¿Qué es lo que trae el pecado? Las consecuencias del pecado. En tercer lugar, la nueva vida en Cristo. ¿Qué me ofrece el Señor en esta nueva vida? ¿Ya? En cuarto lugar, la iglesia de Jesucristo. Y es importante porque eso es parte de integrarme, sí, de tener sentido de pertenencia. Yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. En quinto lugar, la palabra de Dios escrita. ¿Ya? Cómo yo leerla, cómo entender, cómo meditar la palabra. Cuáles son las mejores versiones de la Biblia donde yo puedo echar mano el día de hoy. En sexto lugar, el convertimiento y arrepentimiento, que es vital, porque hay mucha gente que está en la iglesia pero no está convertida, claro, ni está arrepentida. ¿Ya? En séptimo lugar, cómo enfrentar la tentación y el pecado, darles herramientas a la gente de cómo luchar contra la tentación y el pecado. En octavo lugar, la oración y el ayuno, que son disciplinas espirituales importantísimas. En noveno lugar, la importancia de congregarme, otra disciplina importante. ¿Ya? Las ordenanzas para la iglesia. Viene también la ofrenda y diezmo. ¿Por qué? Porque no podemos ocultar esta realidad, claro, porque la gente que asiste a los cultos ve que se ofrenda y que se diezma. Entonces hay que enseñar qué es eso. ¿Ya? También está acerca del Espíritu Santo. Enseñarle quién es el Espíritu Santo. Enseñar acerca de los dones, los talentos que da el Espíritu Santo. La salvación, que es solo por Jesús, también es otro tema que es parte de este manual de discipulado que nosotros tenemos como congregación. Está también mi servicio en la obra de Dios y mis habilidades por medio de dones y talentos, que son los 15 temas que tenemos nosotros en nuestro manual de discipulado para guiar a la gente en sus primeros pasos. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando llega gente nueva a la congregación y vemos que ya se quedan un par de cultos que siguen viniendo, se acercan acá los hermanos, hay un grupo de integración. Hay un grupo de bienvenida e integración, que son los que hacen el primer contacto con la persona y le hacen el seguimiento. Cuando ya ven que la persona se queda, ya ha asistido a varios cultos, se le invita a hacer el discipulado. Se le invita a hacer el discipulado. Y ahí entonces se toma a esa gente y se les discipula, se les enseña, se les traspasa este material, este manual. Incluso se les regala el material para que ellos puedan repasar en casa. Pero hay otros temas que se pueden incluir, ¿verdad? Nosotros tenemos estos 15, pero hay otros temas que se pueden incluir que lo tenemos acá también apuntado, como la importancia de la oración, cómo agradar a Dios, ¿verdad? En mi diario vivir, mi identidad en Cristo, mi libertad en Cristo, lo que significa ser libre en Cristo, tomando decisiones que glorifiquen a Dios, lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, lo que significa amar al prójimo como uno mismo, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, aprendiendo a ser más como Cristo. Ahora, si son ya cristianos que ya llevan un tiempo y que no tuvieron un buen discipulado, pueden hacer módulos de enseñanza como los nuestros. El módulo 1, que nosotros enseñamos acá, a ver, quiero decir esto. Yo lo expliqué al principio, que nuestra experiencia fue esta. Por años estuvimos haciendo iglesia como la hacen la mayoría, subsistiendo, existiendo, y predicando. Haciendo estudios bíblicos, pero con temas generales, de doctrina, por supuesto, pero no para un grupo específico de personas. E incluso los estudios bíblicos simplemente eran casuales, no había una intención tampoco. Simplemente se nos ocurría hacer estudio de esto, hacer estudio de esto otro, lo que estuviera de moda. Pero no había nada. Cuando nosotros comenzamos todo esto, entonces creamos estos módulos y separamos a la gente, a los nuevos de los más antiguos. Pero en cuanto a la congregación, todos cursaron los módulos, todos, no importando el tiempo que llevaran. Y el módulo 1, importantísimo, que trata el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Ya ahí Daniela parece que tiene en su... ¿Qué significa ser iglesia? Sí. ¿Cierto? Y nuestra propia historia, sí, como iglesia, la formación del pastor, para qué está la iglesia en la tierra, cuál es la visión, la misión, los valores que regirán la iglesia y lo que creemos también. Porque puede ser que yo vaya meses a una iglesia y después me dé cuenta que eran solo Jesús. Exactamente. Entonces la gente también tiene que nosotros conocer a las personas, pero por supuesto ellos también saber qué creemos nosotros como iglesia. Entonces a veces pareciera ridículo a lo mejor este primer módulo. ¿Qué es la iglesia? Saber bien
la iglesia la formó Cristo. ¿Para qué la formó Cristo? ¿Para qué levantó Cristo la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro deber? Pero en segundo lugar está la historia nuestra de la iglesia local. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Quién ungió a sus pastores? ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los fundadores aparte de los pastores? ¿Quién es la gente que está sirviendo ahí? Y eso pasa porque ahí llega gente a muchas congregaciones y no tiene idea de nada, no conoce a nadie y con el tiempo recién van identificando a ciertas personas, no saben a qué iglesia han llegado, a qué congregación. Y como decía Daniela, incluso algunos pueden llegar a una iglesia solo Jesús, que son muy parecidas a las pentecostales. Y que están muy de moda. Y que están de moda el día de hoy, ¿verdad? Sobre todo por los grupos musicales, que por ahí están entrando sutilmente y hay que tener mucho cuidado. No tienen idea de nada. Entonces nosotros, ¿verdad? Es lo que Dios nos inspiró a hacer. Es que la gente que llegue conozca quiénes son los líderes, quiénes son los pastores, cuál fue nuestra historia, cuándo nació esta congregación local, en qué año, cuándo fue ungido el pastor. Pero también, ¿verdad? ¿Qué hace esta congregación por expandir el evangelio? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Que es importantísimo. ¿Ya? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que persigue la iglesia? Entonces ese fue el primer módulo para los hermanos que ya llevaban un tiempo. Luego viene el módulo 2, sí, que hemos llamado, hermana Daniela, las disciplinas espirituales, donde se aborda la importancia de leer la Biblia, de la oración, el ayuno, el congregarse, el ofrendar, y que estos hábitos se hagan una disciplina a nosotros, que son un deber del cristiano, pero que nunca es tarde reforzar, porque como decía el pastor, hay gente que se va sumando a nuestra iglesia que no tiene conocimiento de estas cosas que nosotros creemos que de pronto son tan básicas, pero de verdad que nos admiramos de que haya tanta gente cristiana de años que no conozca lo que es una disciplina espiritual. Bueno, así es, pues. Incluso algunos oran y ayunan por costumbre, porque todos lo hacen. Pero ¿por qué ayunar? ¿Pero por qué orar? ¿Qué se quiere lograr con eso? ¿Por qué congregarse? ¿Por qué estar en la casa del Señor? ¿Porque lo manda el pastor? ¿Qué ventajas tengo cuando yo me reúno, cuando yo me congrego? ¿Qué bendición obtengo cuando ofrendo, cuando diezmo? Entonces, todas esas razones y esas preguntas se contestan en estos módulos. Es lo que nosotros estamos haciendo, implementamos y nos ha traído muy lindos resultados porque hemos visto una iglesia crecer en el conocimiento, una iglesia madurar, una iglesia receptiva, una iglesia cariñosa, muchos cristianos que se han sanado. No todos, porque tenemos que ser honestos, porque siempre hay gente que se resiste y hay otros que no están o no se dejan transformar por el Señor, pero la mayoría sí. Y luego nace el módulo 3, que es la doctrina fundamental. Sí. Y este es el módulo más complejo que tenemos nosotros para ser discípulos. El módulo número 3, que son 25 doctrinas fundamentales, entre ellas el arrebatamiento, la segunda venida, la salvación, la gracia, el infierno, el tribunal de Cristo. Bueno, las 25 doctrinas fundamentales que todo cristiano, escuche bien, todo cristiano debe saber y dominar. Hoy día está muy en boga el calvinismo, ¿verdad? Así es. Y como cristianos nosotros tenemos que tener claridad, seguridad en estas doctrinas fundamentales y defender la fe. Lo que ellos ven en nosotros como una debilidad de las iglesias de línea pentecostal es que no tenemos bases bíblicas. Exactamente. Y nosotros debemos estar preparados. Exactamente, la única manera de defender la palabra es con la verdad, es teniendo un fundamento bíblico. Entonces esta doctrina, este módulo 3 encierra 25 doctrinas fundamentales. Y en estas son mínimo 25 clases, más si sumamos 5 clases el módulo 2, si sumamos, ¿verdad?, 6 a 8 clases el módulo 1, ya tenemos, ¿verdad?, bordeando más de 70 clases. Es decir, aquí vemos que el discipulado no es de una semana, sino que es extenso, ¿ya? Pero el fuerte nuestro ha sido el módulo 3, que es doctrina fundamental. Y por último, hermana Daniela, está el módulo 4. Y por último, el número 4, que es el módulo Mi servicio a Dios, donde enseñamos por qué servir a Dios, a los demás y cómo debemos hacerlo, con la actitud correcta, hacerlo como lo hemos dicho todo el programa, de manera intencional, ¿cierto? No al azar ni por casualidad, sino que con propósito. Amén. Bueno, este módulo 4 ya, después de haber sorteado todos los demás módulos, se llega al objetivo, que también el hermano no solo haya crecido en el conocimiento, no solo
conozca de la doctrina, de la palabra del Señor, porque también dentro de la doctrina fundamental está el tema de la santidad, que también lo tratamos, y que son requisitos para servir a Dios. Por eso decimos que el discipulado tiene que ser intencional. El objetivo del discipulado es que la gente madure, crezca y que se convierta en un potencial servidor de Cristo también. Y ahí entonces viene el módulo 4 donde enseñamos cómo servir, cuál es la manera correcta de servir. Porque la Biblia dice, y el apóstol dice que en una casa hay instrumentos, vasos para usos viles y vasos para usos honrosos. Y el que sirve tiene que ser un instrumento honroso en las manos del Señor. Y debe estar preparado espiritualmente para servir al Señor de la mejor manera. Entonces, todo esto se logra cuando trabajamos de manera intencional. Y al final de los módulos, las personas pueden servir si su carácter les acompaña. Y si su carácter y su vida cristiana son compatibles, porque a veces se pueden cursar y saber todos los módulos. Es como hablábamos también de muchos pastores que tienen conocimiento, saben de la Biblia, pero no saben cómo administrar la iglesia. Entonces, también acá hay hermanos que pasan todos los módulos, pero si no están aptos para servir, no sirven. Y para eso están también los líderes que tienen que entregar el informe de cada uno de los hermanos que tienen ellos a cargo, si sirven o no sirven, si son compatibles o no son compatibles. También hay una entrevista personal. Una entrevista personal. Y eso es importantísimo que se le hace a todos los creyentes acá, a todos los hermanos. Se le hizo una entrevista personal donde se testea su carácter, donde se le hacen preguntas también donde uno puede palpar su compromiso, si están convertidos o no están convertidos. Y eso es importantísimo. Y muchos de ellos en la entrevista personal estaban muy contentos y agradecidos porque decían que nunca habían tenido esa instancia, incluso de ser entrevistados por su pastor o la pastora o algún líder especial. Entonces, ahí vemos que hay una intencionalidad, sí, y que estamos acercando a la gente, lo estamos haciendo sentir parte de la congregación. Entonces, es para conocer también sus dones, sus talentos, en qué área podría servir, qué le gustaría hacer dentro de la iglesia, y también escucharlo, filtrar. Y también hay preguntas que son muy personales, donde la persona tiene que ser honesta, porque está la palabra confrontando al que está siendo entrevistado y uno tiene que ser honesto. Bueno, estoy orando semanalmente, leo la Biblia semanalmente, sí, y la gente ahí debe ser honesta. Sí, es un filtro que sirve además. Mire, todo esto lo hacemos nosotros, 4 módulos más la entrevista. De esa manera nosotros estamos discipulando en términos generales a la iglesia, pero aparte de eso tenemos los cultos hogares, que son los grupos pequeños. Que nosotros hemos suspendido los cultos los días jueves, y esos días jueves los hermanos se reúnen en la casa. Tenemos 8 grupos, cultos hogares, de aproximado 15 hermanos bordeando cada culto más o menos. Yo tengo ustedes tienen como 30. Hay algunos grupos que han crecido más, y eso es inevitable, ¿ya? Porque depende también la gente que se vaya ganando para el Señor, sí, y que se vayan agregando. Entonces, pero los cultos en términos medios son de 15 hermanos, 14 hermanos, de ahí para arriba. Nos juntamos por sector también. Exacto, por sectores. Entonces está todo bien planificado. Y en estos grupos pequeños, los cultos hogares que nosotros llamamos, ¿verdad? Se enseña, se refuerza todo esto que se ha enseñado en los módulos. Se enseña vida cristiana, como el estrés, la soledad, como la depresión, como la amargura, el carácter, pero también doctrina. Y hermana Daniela, en estos cultos hogares hemos tenido experiencias muy lindas. Se han tocado temas que han tocado a mucha gente y han sanado a mucha gente. Y hemos escuchado testimonios muy lindos. Incluso en los mismos cultos hogares, gente que se quebranta y llora y cuenta su testimonio, ¿no? Sí, así es. También nos ha pasado que, porque en los cultos hogares cantamos, escudriñamos la palabra, compartimos, y nos ha pasado muchas veces que estamos cantando y de repente aparecen vecinos. ¿Qué están haciendo? ¿Podemos participar? Sí, quédense escuchando, son bienvenidos. Se invita a un amigo, a un familiar, un vecino, y la gente se queda ahí, queda sorprendida de la manera en que nosotros nos tratamos, cómo los niños cantan, cómo participan, los temas que se dan. Hay momentos de instancias lindas de oración donde se ora por alguna necesidad especial, porque es tan cercano que provoca eso, que la persona pueda contar lo que está viviendo, y se ora por esa persona con sinceridad. Se logran lazos importantes de conexión,
se conoce la realidad de la persona, porque muchas veces acá en el día a día, el día domingo sobre todo, que generalmente en la iglesia donde participan la mayor cantidad de gente, es hola, Dios te bendiga y chao, y no conocemos en profundidad la vida del hermano, su situación familiar. Hay muchas personas, en nuestro culto, por ejemplo, una vez una hermana nos decía, porque le cantamos cumpleaños feliz, algo tan simple, algo tan sencillo, ¿cierto? Y ella vive sola y ella decía, nunca me habían cantado un cumpleaños. Y se emocionó y se puso a llorar y la abrazamos y la celebramos ese día. O sea, cosas tan sencillas que deberían ser tan naturales, pero que no las podemos vivir acá en la iglesia porque estamos todos reunidos, somos muchos. En cambio, ahí en esa instancia donde somos menos, podemos compartir esas cosas que son tan básicas. Bueno, es importantísimo esto. Contamos desde nuestra experiencia para ojalá influir en ustedes de manera positiva, que también se animen a hacerlo. De verdad que los cultos hogares se han vivido momentos muy lindos. Llevamos más de 60 lecciones, vamos en las 62, 63, ¿ya? Y temas variados. Ahora los últimos temas tienen que ver con doctrina, con escatología. Entonces, estamos cumpliendo con lo que dice la Biblia, de reunirnos para orar, para adorar a Dios, pero principalmente para recibir la enseñanza bíblica. Y hemos visto un crecimiento, hemos visto hermanos sanarse, hemos visto gente servir, se están formando buenos cristianos que dan buen testimonio, ganadores de alma. Entonces, y la meta de hacer un buen discipulado es, en primer lugar, obedecer el mandamiento de Cristo, pero en segundo lugar es también cumplir con el segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Pero cuando yo hago un discipulado es porque hay una intención, hay un deseo. Me estoy preocupando de mi hermano, ¿ya? Entonces, toda iglesia, para ya ir acercándonos al final, porque el primer programa no hemos lanzado con todo. Sí. La iglesia, escuche bien, debe cumplir 5 funciones vitales para crecer y madurar y estar en la voluntad de Dios. A estas 5 funciones vitales nosotros le hemos llamado con la sigla pesca, ¿ya? Porque cada letra significa algo. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada congregación debe proclamar, la P de pesca, proclamar el Evangelio, y para esto necesita gente preparada, que cada congregación debe tener la E de enseñanza, es decir, un buen discipulado para madurar y crecer, que cada congregación debe levantar servidores, pesca, servidores entrenados y capacitados para dar lo mejor. No gente mañosa, cara larga, como buen mozo, ¿verdad? Estar ahí disponible para servir. Que cada congregación debe ser capaz de integrar a los recién convertidos, ¿ya? De integrar a los recién convertidos por medio de la comunión. Ya, ahí está. Y por último, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de comunión, de integración, tenemos que integrar al adulto, al joven, a la señorita, a los matrimonios, porque a veces se comete ese error en las iglesias. Solamente se enfoca aún en la gente adulta, se deja de lado a veces los jóvenes, a los niños, y no, debemos integrar a la familia completa, ¿ya? Y por último también toda congregación debe enseñar, debe alentar, motivar al creyente a vivir una vida de compromiso con el Señor, una vida de adoración. Y la adoración no es cantar, la adoración es con mi vida, con mi ejemplo, con mi testimonio, con mi servicio, mostrando el fruto del Espíritu al Señor. Eso es adorar a Dios con todo lo que yo soy, ¿ya? El discipulado, para ir resumiendo, no es un trabajo fácil. A nosotros nos costó lágrimas y sudor, pero valió la pena. No nos arrepentimos de nada, valió la pena. Y animamos a aquellos que nos escuchan, nos sintonizan, a que enfrente el desafío y comience desde ya a ordenar su congregación, a proyectarse en Dios, a proyectarse en lo que Dios quiere y demanda para toda congregación, para todo pastor. Y como ministerio nosotros queremos ayudarle, ser de bendición para cada uno de ustedes. Y más que criticarles, más que apuntarles o señalarles con el dedo por los errores, porque nos hemos incluido nosotros, también nosotros estuvimos ahí en el error, simplemente existiendo como iglesia. Queremos nosotros ayudarle y darle las herramientas para que ustedes hagan un buen trabajo en beneficio del Evangelio y de la obra de Dios. Ahora, si este podcast ha sido de bendición,
déjenos sus comentarios, sus saludos, vamos a estar leyendo ahí Sí, los comparto saludos. también, porque esto va a quedar grabado, vamos a subirlo a YouTube después y también a Spotify. Así que para que usted lo pueda volver a escuchar, analizar, anotar punto a punto, ¿cierto? Vamos a leer los saludos, pastor, si quiere los lee usted. Antes simplemente decir que si usted se interesa y quiere asesoría, contáctese también con nosotros para ayudarles a poder formar la estructura para hacer un buen discipulado y también reeducar a la iglesia en el sentido de enseñarles de manera ordenada. Quizás traspasar lo mismo que hemos logrado nosotros, los módulos, pero adaptándolos para cada congregación. Si usted está interesado, si de verdad, seriamente quiere hacer un discipulado y transformar el trabajo de la iglesia en un trabajo serio, bien dirigido, bien encaminado, bueno, se comunica con nosotros y vamos a tratar de asesorarle porque nuestra intención es ser de bendición para ustedes, ¿ya? Entonces vamos a leer algunos saludos antes de estar despidiéndonos ya en esta tarde. Vale Cárdenas, sean bendecidos los siervos del Señor. El hermano Sergio Ávila, que Dios le bendiga a mi pastor. Ahí puso otro también, el hermano Sergio, que Dios bendiga a nuestro pastor y que en los días venideros se puedan añadir muchos más. La gloria para el Señor, aleluya. Nuestro hermano Eduardo Magdalena Silva, Dios le bendiga, amado pastor. Marta Guerrero, Dios les bendiga, Él les use con poder como siempre ha estado con ustedes. Sea Dios bendiciendo su trabajo espiritual. Daniel Muñoz, que Dios bendiga a nuestro pastor Rubén y a nuestra hermana Daniela. Rosa Rodríguez, saludos y bendiciones, qué alegría poder verles enseñando la palabra. Nuestra hermana Mariela, muchas bendiciones. Nuestra hermana Claudia Fuente Alba, Dios le bendiga a mi pastor Rubén, desde Paine le saludamos. Irma Sánchez, Dios le bendiga a pastor Rubén, que la iglesia sea grandemente bendecida con la enseñanza que es la palabra de Dios. Hermana Daniela Antilef, Dios le bendiga grandemente a mi pastor Rubén y hermanita Daniela. Nuestra hermana Cristina Moris, bendiciones. Jessica Ursúa, bendiciones a mi pastor Rubén y a todos los que están participando en este desafío, que es para la obra de Dios. Amén. Hermana Natalie, muchas bendiciones, mi pastor Rubén. Jackson, bendiciones. Krishna Annalise dice, pastor, que el Señor le bendiga. Les envío un saludo a ambos y a todos los partícipes de esta bendición. Les saluda Krishna, hermana de Coronel, y tengo una pregunta para usted. ¿Usted desde el comienzo de su ministerio empezó a realizar discipulado? Eso ya lo aclaramos. Sí, y nos podría contar el cambio que experimentó en usted y en los creyentes después que recibieron esta bendición. Sí, este cambio empezó cerca de 4 años atrás, más o menos. 4 o 5 años. 4 o 5 años. Ya venía la inquietud hace mucho tiempo. Dios ya estaba tratando con nosotros, pero lo implementamos hace 3 años atrás y de verdad que ha sido una tremenda bendición. Sí. Jessica González, bendiciones mi pastor Rubén y hermanita Daniela, qué importante el tema, Dios le bendiga. Alicia San Martín, bendiciones pastor y hermana Daniela. Víctor Conejero Sepúlveda, Dios le bendiga a mi pastor y hermana Daniela, les saludo desde Coronel. Es sumamente importante el discipulado para fortalecer a la grey del Señor, para así dar un buen testimonio del Señor, el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Irma Sánchez, muy buena enseñanza. Luis Humberto Cruz Molina, pastor Rubén, se le recuerda con cariño en Valpo. Bendiciones, saludos desde Villa Alemana, ciudad de la eterna juventud. Janita Campos, saludo pastor Rubén, bendiciones a los que colaboran para hacer posible esta plataforma. Dios está con ustedes. Nuestro hermano Freddy Gastón Liencura, buenas tardes, qué buen programa, muy educativo, Dios les bendiga por su tiempo para enseñar a otros. Jacqueline Aravena, esta será una bendición para todos. Aquí, familia Farías Aravena. Ana Javiera, saludos hermano Freddy. Le está contestando el hermano Freddy, que está conectado. Felipe Pérez, que está en la transmisión. Un saludo para la sala de control. Se está autosaludando. La hermana Javi, qué hermoso podcast donde sin duda el Señor es glorificado a través de esta hermosa enseñanza. Muchas bendiciones. Fernando Hernández, bendiciones pastor Rubén, fue de gran bendición la enseñanza. Margarita Güentu, un saludo, que Dios les bendiga por su linda enseñanza. Maribel Vázquez, bendiciones pastor Rubén, Dios lo siga usando. Christopher Sangüesa, saludo pastor Rubén y hermana Daniela, Dios lo siga usando de gran manera. Saludos desde Coronel.
Y damos gracias igual porque han estado los hermanos atentos, conectados. Y ha sido un programa largo. Pensamos en algún momento que íbamos a tener algún corte, pero nos fuimos derecho, sin parar. Y qué bueno, qué bonito que resultó así. Estábamos nerviosos sí al principio porque el internet no estaba acompañando. Y se viene un segundo podcast. Vamos a estar anunciando y el tema va a ser liderazgo bíblico versus liderazgo tóxico. Así que también va a ser un tema muy interesante, un tema contingente, por cierto. Ejemplo de eso hemos tenido hasta en la televisión últimamente. Y queremos, ¿cierto?, marcar la diferencia, ver las diferencias de un liderazgo bíblico a uno que es tóxico y por cierto, levantar siempre el nombre de Jesucristo, que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Bueno, es la intención de este programa, de edificar, de bendecir, más que criticar, más que juzgar, alertar de las realidades que se están viviendo, pero también poder encauzar de mejor manera a ese nuevo liderazgo que está emergiendo. Hay muchos pastores, líderes jóvenes y que necesitan un buen mentoreo, necesitan ser guiados para que sean y se conviertan ellos también en buenos líderes y no se echen a perder, porque a veces hay un mal concepto del liderazgo. Mientras más añiñado, mientras más insolente, es de sana doctrina. No es así. Ya hay requisitos para el liderazgo. Entonces va a ser el tema para el próximo programa que tengamos, pero desde ya queremos darle gracias a todos los que estuvieron pendientes, a todos los que estuvieron ahí enviando su saludo y a los que no también, porque hay mucha gente que nos sigue, nos ve, nos escucha ahí de manera secreta, sin mayor compromiso, o nos van a ver después. Pero mire, si este programa es de bendición, de edificación, nos alegramos en el Señor. Nuestra intención, insisto, es edificar a la iglesia. Y ojalá que muchos pastores, líderes, al escuchar, ver este programa, este podcast, se animen, se alienten a hacer cambios positivos. Porque qué mejor que enseñar y que educar a la iglesia a la luz de la palabra. Qué mejor que hacer discípulos, qué mejor que obedecer a la orden del Señor. Así que un abrazo para todos, para aquellos que siguen escribiendo, hermano Orlando, hermana Maribel, hermano David Pérez, aquellos que siguen, hermano Carolina de Pinzón, Elizabeth Carty, todos los que siguen escribiendo y enviando saludos, muchas gracias por estar ahí. Compartan ustedes también este programa para que también otras personas puedan escuchar y puedan ser bendecidos a través de este programa. Así que desde ya, amados hermanos, muchas gracias. Gracias a Felipe, que estuvo ahí también en la sala de sonido, permitiendo que todo esto saliera al aire. Gracias a Dios que pudimos hacer este primer programa con mucho nervio, con mucha expectativa, porque no nos manejamos en esto, pero lo hemos hecho con mucho amor y esperamos, ¿verdad?, que salga bien para la gloria del Señor. Nuestra intención es glorificar a Dios y llevar bendición al cuerpo de Cristo, en especial al liderazgo. Así que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar al Señor para estar concluyendo el tema de hoy y de esa manera irnos a descansar. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos en este desafío. Señor, creemos firmemente que tú estás con nosotros. Tú conoces las intenciones del corazón, Señor, y nuestra intención, tú sabes que es bendecir y edificar a la iglesia y en especial al liderazgo. Queremos, Dios mío, de alguna otra manera influenciar, llegar, Señor mío, a ese liderazgo joven al que está emergiendo, para que, Dios mío, tengan temor, para que tengan también el deseo de hacer bien las cosas y de esa manera tener una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia madura, creyentes sólidos, firmes, estables, Señor mío, que puedan glorificar tu nombre. Gracias te damos por este primer programa. Pedimos, Señor mío, que esto llegue a muchos lugares y sea de bendición, sea de edificación para tu amada iglesia, Señor. A ti daremos la gloria por todo. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias, Señor mío, por todo lo que has hecho con nosotros como iglesia. Hemos querido traspasar nuestra experiencia, nuestra vivencia, reconociendo que hubieron momentos difíciles porque a nadie le gustan los cambios, pero, Señor, hemos visto los resultados y esos resultados queremos verlos también en muchas otras congregaciones, resultados positivos, que reabunden, Señor, en un crecimiento de la iglesia, de la obra, de la hermandad. Y, Señor mío, que puedan haber cristianos saludables, gozosos, alegres de poder ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias te damos por todo, Señor. Bendiga a Daniela, bendiga a Felipe, que nos estuvieron acompañando, que han estado acá preocupados también de todo, Señor. Y bendiga mi vida y de manera especial bendiga a su pueblo. Amén. Y a su amada iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.
Gloria al Señor. Nos despedimos, hermana Daniela. Dios les bendiga a todos los hermanos que estuvieron acompañándonos, como lo dijimos, y los esperamos para el próximo podcast. No se olvide, Amén. liderazgo bíblico versus liderazgo tóxico. Amén. Se estará anunciando, así que esté pendiente ahí en las redes sociales. Vamos a estar compartiendo la fecha, la hora y el link para Sí. que usted pueda sintonizar. Dios le bendiga mucho. Bendiciones.